Buenos días o buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición del ciclo de Mujeres Líderes de Negocios de la Escuela de Negocios de la Universidad del SEMA. Mi nombre es María Alegre y tengo el gusto de dirigir este ciclo, entre otras cosas, en la universidad, donde periódicamente recibimos mujeres de la comunidad de negocios, de enorme talento de la comunidad, que vienen a compartir con nosotros parte de lo que es su expertise, sus logros, los proyectos que llevan adelante, que los desafían en su vida laboral y cotidiana, con el objetivo de, bueno, mostrar que hay montones de mujeres que hacen cosas maravillosas en la comunidad de negocios a diario y que son fuente de inspiración para varones y mujeres por igual. Y es en ese espíritu que hoy tenemos el gran placer de recibir a María Paula Russo. Bueno, María Paula es la directora ejecutiva de Scalable, además es en este momento alumna del MBA de la UCEMA, así que eso da como un doble clic de, digamos, de placer de poder recibir una persona que no solo es de gran talento, sino que además tiene una relación directa con nuestra casa y con nuestra comunidad. Ella va a estar hablando respecto de lo que son digamos, la relevancia o la importancia de las habilidades para emprender en estos tiempos que corren. Yo estoy un poquito desafiada desde lo tecnológico hoy porque se cortó la luz en mi casa, así que un poquito... Bueno, María lo venía mencionando y con lo cual si faltaba algún dato empírico acaba de pasar, así que bienvenidos a todos. Voy a tener el honor de presentar a María Paula. Si me dan unos microsegundos. Sobre María Paula, como mencionaba María, ella es directora general en Scalable, una empresa global especializada en disrupción e innovación, además de lo que es entrepreneurship. Paula lidera el área de capacitación, que cuenta con una red internacional de más de 1.500 graduadas. Ella es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica Argentina, como bien mencionaba María, actualmente realizando su MBA en nuestra casa de estudio. Además combina experiencia en medios de comunicación con formación en negocios de Wharton y en Harvard. Antes de pasarle la palabra a María Paula, permítame recordarles que ustedes van a encontrar debajo el botón de Q&A para que a medida que las personas deseen hacerle algún tipo de consulta a María Paula, puedan hacerlo por esa vía. Nosotros al finalizar su exposición vamos a tomar contacto con estas consultas y se las compartiremos a María Paula. Ahora sí, María Paula, muchas gracias por tu participación y bienvenida. Somos todo oídos. Muchísimas gracias por la invitación y a todos los que están presentes, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y bueno, en el ejercicio de provocar el pensamiento, me puse el desafío de buscar la palabra que mejor defina al principal objetivo de las empresas del siglo XX a nivel management. Y la palabra que elegí es la eficiencia. Y pensando, la eficiencia es útil cuando se puede predecir exactamente lo que se va a necesitar. Cuando aparece lo anómalo o lo inesperado, la eficiencia ya no es un parámetro de gestión que realmente pueda medir la performance de un negocio. En el estudio del liderazgo, de hecho, hoy nos encontramos con un juego de palabras que me parece súper interesante para ilustrar esto, que es entre just in time y just in case. Y esto se ha convertido en un tema realmente crucial. Esta capacidad de lidiar con lo inesperado cuando lo inesperado se está convirtiendo en la norma es uno de los principales desafíos de la gestión que tenemos como líderes. Y si bien hay patrones, es muy difícil establecer los causales de las secuencias que se dan y nos encontramos con cambios pequeños que acarrean un impacto que en nuestra percepción parecen desproporcionados. Y esto significa que la experiencia que tenemos no siempre es suficiente para proyectar lo que es correspondiente hacer, porque sigue cambiando todo demasiado rápido. Y en este contexto sucede mucho que las empresas se sorprenden y se ven amenazadas cuando, por ejemplo, los sorbetes de plástico pasan de ser productos básicos a ser rechazados de la noche a la mañana y se desconciertan ante un cambio de costumbres sociales y sus productos pasan a ser rechazados. Un caso súper interesante que conocí hace poco es lo sucedido con la campaña de prensa ganadora del premio Cannes Lions este año. Es un festival que reconoce la creatividad en marketing y publicidad. La campaña se llama Your Plastic Diet, tu dieta plástica, y en ella difunden que por la acción de distintos actores de la cadena de producción alimenticia, las personas estamos ingiriendo un equivalente a 5 gramos de plástico por día, que para ponerlo de una forma más visual,
es como si fuera una tarjeta de crédito semanalmente. Como profesionales, estos cisnes negros o rinocerontes grises, como se conoce en la literatura, estos acontecimientos de impacto masivo, esta incertidumbre y este constante cambio genera angustia y puede dejarnos en una sensación de impotencia, pero creo que es porque no tenemos lo suficientemente presente la influencia que podemos tener. Peter Diamandis es un ingeniero médico y empresario estadounidense muy conocido por ser el cofundador de Singularity University. Es uno de los proclamadores de un futuro de abundancia. Él esgrime que no afrontamos un problema que radica en la escasez, sino en la accesibilidad, y que esa escasez es contextual, porque el ser humano a través de la tecnología de sus capacidades, y la tecnología tiene la fuerza para liberar los recursos de los que disponemos. Un ejemplo que me parece súper interesante, aunque no soy obviamente especialista en el tema, es el que da sobre la energía. Él le explica que 173.000 teravatios de energía solar inciden en la Tierra continuamente, y eso es más de 10.000 veces el consumo total de energía del mundo. Claramente con esa energía solar es suficiente para satisfacer todas las necesidades energéticas que tiene la humanidad, solo si se puede aprovechar y almacenar de una forma rentable. Y este ejemplo, o esta provocación, me parece interesante porque muestra cómo nos enfrentamos a un entorno que nos desafía muchísimo, con un constante cambio e incertidumbre, pero a su vez se vislumbran un montón de oportunidades por develar. Y pareciera que la eficiencia buscada en el siglo XX ya no va a ser el principal rector que nos ayude a conducirnos, sino al contrario, que pareciera perjudicial para nuestra capacidad de adaptación y de rápida respuesta. Y entonces mi pregunta, y sobre lo que quiero charlar hoy con ustedes, es si la eficiencia no es el principio rector, ¿qué tipo de talentos debemos estar seguros de defender y de desarrollar? Y tengo una firme convicción que las habilidades emprendedoras son esas habilidades que necesitamos para el futuro. Elegí una serie de ellas que practicamos en K-Level y que quiero que exploremos juntos. Los voy a invitar a participar a través del chat. Pueden contestar, yo no lo voy a estar viendo como contaron, pero pueden ir dejando sus comentarios o sus repreguntas ahí, o pueden simplemente anotar una palabra de la pregunta, una palabra clave disparadora de la pregunta que hago para charlarlo en el bloque, en el segmento de debate. O después analizarlo, si quieren, en su intimidad. Para mí la habilidad sobre la que se basa el resto del sistema de competencias, de estas habilidades emprendedoras, es la mentalidad de crecimiento. Salim Islam, cofundador de Singularity University y autor del libro de Organizaciones Exponenciales, afirma que el retorno del aprendizaje, cuya sigla es ROI, va a sustituir al retorno de la inversión, al conocido ROI, como indicador clave de las empresas. Y en Scalable estamos 100% alineados a esa creencia. Nuestra metodología utiliza la escucha y la prueba como habilidades de aprendizaje continuo, y las relaciones con los demás como un camino a seguir para lograr esto. Si optimizamos nuestra capacidad de aprender y de tomar los datos de todas las interacciones que tenemos con los clientes, con los competidores, con los aliados, con los proveedores, con nuestros propios equipos, y con todos los actores del negocio, con todos los stakeholders, y para poder procesarlos, probarlos y convertirlos en información útil que impulse a la estrategia, la capacidad de obtener retornos ligados al conocimiento, pero también ligados a las ganancias, es sustancialmente mayor. ¿Y cómo obtenemos estos datos de forma sistemática? Para mí son dos recursos súper simples, pero muy difícil de hacerlos rutina. Uno es escuchar. Es la habilidad clave, generar conversaciones con preguntas abiertas que nos permitan aprender de los demás. En la práctica podemos realmente, si uno ejercita la escucha activa, descubrir el interior de los demás y empatizando genuinamente con las personas que son todas diversas. Y el segundo recurso, que es muy simple, pero también muy difícil de poner en la práctica, en la rutina del trabajo, es las pruebas, el testeo. En el lenguaje habitual puede ser que un enunciado que hagamos, una afirmación, puede actuar como un pequeño testeo, y cuando observamos la reacción o la respuesta, podemos validar o descartar las hipótesis que estábamos tratando
de comprobar a través de ese recurso. Y a una mayor escala, este conocido producto mínimo viable, este MVP, es una forma de testear constantemente las hipótesis que tenemos. Y una de las razones por las que las empresas tienen dificultad para desarrollar esta cultura de aprendizaje es lisa y llanamente el miedo al fracaso que todos tenemos. Creo que los altos ejecutivos tenemos conciencia de esto, y tratamos de incentivar esta cultura de aprendizaje, pero a su vez los incentivos del contexto actual presentan como la paradoja de generar estímulos contrarios a los que permitirían adoptar esta mentalidad de crecimiento. Porque por un lado se reconoce la utilidad del fracaso como parte del aprendizaje, pero sin embargo los procesos de gestión para la elaboración de presupuestos o la asignación de recursos o de estímulos con bonos y premios se basan en la previsibilidad y en el rendimiento de los ejecutivos, y el rendimiento de todos nosotros como ejecutivos suele evaluarse en función de la capacidad de controlar el futuro. Y mientras la literatura y la teoría moderna de gestión acepta el fomento del fracaso como fundamental para el aprendizaje, en la realidad, por lo menos yo, me encuentro en muchas oportunidades tratando de evitarlo. Y en relación a esto, algunas formas que nosotros ejercitamos en Scalable para mitigar ese miedo al fracaso y fomentar la exploración que genera nuevo aprendizaje es: uno, medir sistemáticamente los errores y poder valorar lo aprendido. Esta medición es lo que convierte el aprendizaje en una estrategia y proporciona una idea clara de si se está avanzando o no. Tampoco es cuestión de errar por errar. Eso es un error conceptual importante. Otro componente es conocer, descubrir y enamorarse del estudio. Hoy el acceso que tenemos nosotros, por lo menos a través de nuestros celulares, a investigar lo que sea y a escuchar a los mejores expertos en cualquier materia, es infinito. Y el tercer aspecto que me parece súper importante para poder fomentar este growth mindset es simplemente entender que el poder del todavía no, y que es un recurso que Carol Dweck, que es psicóloga especialista en el campo de la motivación y el éxito, que los invito a conocerla, hace una pregunta que para mí es clave. Ella dice: ¿no somos lo suficientemente inteligentes para resolverlo o simplemente no lo hemos resuelto todavía? Ese concepto del todavía no, o el aún no, es lo que abre el panorama del futuro, y es lo que nos da la posibilidad de decir, bueno, tiene sentido que siga intentando. Desde una posición de una mentalidad fija, cuando se prueba la inteligencia y se falla, que suele suceder, en lugar de seguir avanzando con el poder que tiene ese todavía no, ella dice, ¿no?, se queda en la tiranía del ahora no me sale, ahora no lo logro. Y para poder aprender se necesita esta mentalidad que se adapte a los cambios y ayude a lograr las metas frente a cualquier adversidad. Y esto incluye poder empezar a disfrutar los retos, a no sufrirlos, a ser perseverantes y verle el lado bueno al esfuerzo. También aprender de las críticas y del feedback asertivo, y aprovechar el éxito de los demás también como un impulso al éxito propio. Y en este sentido, les invito a responder o a pensar esta primera pregunta disparadora sobre esta primera habilidad del growth mindset, de la mentalidad de crecimiento. No son preguntas retóricas, así que vamos a tratar de trabajarlo juntos. ¿Sienten frustración o adrenalina frente a algo nuevo que todavía no pueden resolver? ¿Se exponen a ser aprendices en alguna disciplina o alguna disciplina o el área del saber, y si miden de alguna forma la incidencia de lo que se aprende? Como les comenté, bueno, dejo las preguntas, yo avanzo y ustedes pueden ir tomando nota o dejando comentarios en el chat. Como les comenté en el inicio, concibo que la mentalidad del crecimiento es como el nodo central del sistema de competencias, y conectado con este primer nodo que acabamos de pensar un poco juntos, y retroalimentándolo siempre,
encuentro la curiosidad por un lado y la capacidad de desaprender por el otro. La curiosidad para mí es el deseo de saber, ese aspecto emocional que al ser humano le engendra explorar, investigar, ese impulso de la búsqueda de nueva información. Y realmente creo que la curiosidad es mucho más importante para el rendimiento del trabajo de lo que se piensa. Cuando uno está curioso se activa como ese motor, y tenemos como ese motor siempre encendido para buscar soluciones más creativas. Pero realmente lo que veo, y estudiando este tema, es que en lo cotidiano del trabajo la mayoría reprime la curiosidad por temor a que aumente o la ineficiencia, como hablábamos al principio, que es un parámetro que hoy sigue siendo muy importante a nivel performance, o el riesgo. Me sorprendió muchísimo los valores o los resultados que arrojaron una encuesta que se hizo a más de 3.000 empleados de una muy amplia gama de industrias, en la que solo el 24% dijo sentir curiosidad regularmente en el trabajo, y más de un 70% dijo que evitaba hacer preguntas en su ambiente laboral. Y cuando veía estos números me acordé de una frase de Eric Schmidt, el director general de Google entre 2001 y 2011, que me parece que aclara todo de una forma muy simple. Él dijo: dirigimos a esta empresa en base a preguntas y no en base a respuestas. Entonces les dejo la segunda pregunta para que vayan pensando y ojalá compartiendo en el chat, que es la siguiente: si durante sus carreras les pasó de haber no preguntado por inseguridad o haber evitado poner un tema sobre la mesa pensando en las posibles consecuencias, y una vez llegado a estos puestos de liderazgo que tenemos la responsabilidad de tener, ¿cuánto generan el espacio y cuánto promueven la curiosidad en sus equipos? Y cuánto la inercia frena a la curiosidad. Bueno, como les adelanté recién, otro nodo en este sistema de competencias, en directa relación con la mentalidad de crecimiento, es la capacidad de desaprender. Hay un refrán que me encanta que dice que el mapa no es el territorio, y para mí esto nos invita a darnos cuenta que desaprender no es olvidar, se trata de la capacidad de elegir un modelo mental alternativo y poder entender que cuando aprendemos añadimos un nuevo conocimiento o habilidad, y cuando desaprendemos tenemos la capacidad de elegir entre qué modelo mental, qué conocimiento o qué verdad asumimos para poder relacionarnos con nuestro entorno y analizarlo. Creo que el primer paso en el desarrollo de esta habilidad de desaprender es reconocer que un antiguo modelo mental, una verdad asumida, ya no es tan pertinente o eficaz como lo fue. Y esto puede resultar desafiante porque, primero, no somos muy conscientes de los modelos mentales que tenemos y de cómo razonamos. No lo tenemos analizado, así que eso me parece algo súper importante, hacer esa introspección. Y por otro lado, una vez que uno lo reconoce, da miedo abandonar ciertas formas de pensar y de hacer las cosas, porque eventualmente es lo que nos trajo hasta acá, que es la mejor situación posible que tenemos, o el mayor éxito que podemos acuñar. Así que nuestra confianza puede temblar un poco frente al hecho de tener que adquirir nuevos modelos mentales, pero sin duda es enriquecedor y es una forma de, como les dije, de animarse a aprender, a poner en prueba lo que pensamos y nuestras creencias, y en última instancia seguimos siendo nosotros los que elegimos qué modelo mental utilizar en cada momento. Así que bueno, acá viene mi tercera pregunta, y es pedirles que recorran sus últimas semanas y piensen si hay algo sobre lo que no están logrando los resultados que esperan, y si hay alguna verdad, y analizando eso, si hay alguna verdad o conducta adquirida que estén utilizando como por default, porque es lo que suelen hacer. Y pensar qué es eso que tienen aprendido, que tienen asumido, que lo están repitiendo sin poder salir de ese loop, de ese ciclo. Bueno, otra habilidad del sistema es una que circunda, para mí, alrededor de nuestra curiosidad y nuestra capacidad de desaprender. Y este nodo está siempre en movimiento, porque es la conciencia de la potencialidad de las tecnologías, que avanzan a un nivel que siempre nos tiene que mantener atentos.
Ray Kurzweil, inventor y estudioso del futuro, tiene una frase que para mí es muy simple y muy gráfica y expande nuestro límite del pensamiento, que se las leo, es la siguiente: nuestra intuición sobre el futuro es lineal, pero la realidad de la tecnología, de la información, es exponencial, y eso hace una profunda diferencia. Si doy 30 pasos linealmente, llego a 30. Si doy 30 pasos exponencialmente, llego a 1000 millones. Cuando hablamos de tecnologías exponenciales, nos referimos a toda tecnología que se digitaliza, que toda tecnología que se digitaliza se vuelve exponencial, es decir, que duplica la capacidad de su atributo funcional principal y disminuye a la mitad su costo. Algunas personas hablan de cada año o cada 2 años. Y en este contexto, entender cómo operan las tecnologías exponenciales en la generación de modelos de negocios y cómo modifican nuestra vida es clave a la hora de poder desarrollar un marco de referencia eficaz para pensar los modelos de negocios actuales y los que vamos a tener que aplicar en el futuro. Y acá me quiero meter un poquito en entender la importancia de la tecnología y cómo la tenemos que concebir. La tecnología, en el sentido de este estudio de la técnica en su definición etimológica, no es innovación ni tampoco es disrupción en términos de negocios per se, por sí mismo. Para que haya innovación, la invención vía cierto desarrollo tecnológico tiene que estar atravesada por un modelo de negocios que conciba la solución de un cierto problema a un cierto segmento de clientes y que la comercialización permita hacer asequible esa solución a esas personas. Y para que haya disrupción, en el sentido de este término acuñado por Clayton Christensen, que es uno de los grandes pensadores de negocios, profesor de Harvard y mi profesor Francisco Santelo, CEO y fundador de Scalable, él explica que la disrupción se produce cuando una empresa, sirviéndose de una nueva tecnología o mediante la implementación de un nuevo modelo de negocio, adquiere la capacidad de adueñarse del mercado existente mediante el desarrollo de un producto o servicio que deja obsoleta al líder actual. Ya sea porque el atributo funcional de la tecnología o por las prestaciones de la eficiencia o por precio, logra generar una solución que reemplaza a la utilizada hasta ese momento. Y por eso el primer paso es estar en contacto con el desarrollo constante y siempre creciente de las tecnologías exponenciales, y para mí el segundo es analizar cómo esas tecnologías pueden llegar a apalancar una posible mejora o una nueva solución incluso al problema que resuelven nuestras empresas, permitiéndonos imaginar escenarios futuros y adelantándonos a los cambios. Y en ese sentido llega mi nueva pregunta, que es: ¿qué tecnología piensan que puede hacer disrupción en su industria? ¿Y cómo piensan defenderse o incluso cómo adelantarse y ser pioneras en el desarrollo de ella? Les voy dejando las inquietudes. Bueno, y con esta capacidad de estar empapados de lo que está pasando en el entorno y la habilidad de imaginarnos escenarios futuros, una competencia fundamental a ejercitar es el pensamiento estratégico. Una de las explicaciones más poderosas y que a mí personalmente más me sirvió para aplicarlo día a día es la que explica la estrategia como hacer elecciones inteligentes, en inglés estos trade-offs, elegir qué hacer y qué no hacer. La unidad básica de la estrategia son las actividades, y la estrategia describe entonces qué actividades elegimos hacer y qué actividades elegimos no hacer, con qué foco y con qué intensidad para llegar al objetivo que nos planteamos. Y en este sentido traigo algo que también me ha enseñado Francisco, que es que las mejores empresas no son las que se destacan en todo, porque esto implicaría incurrir en costos innecesarios que luego se tendrían que trasladar a los clientes. Y entonces el pensamiento estratégico de las compañías implica poder hacer la elección del conjunto de actividades necesarias para ofrecer una combinación única de valor. Y eso pasa a nivel empresas y pasa también a nivel desarrollo profesional de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la combinación única de valor que podemos dar en nuestras compañías? Y algo también importante para tener en cuenta sobre este pensamiento estratégico es que hoy ya no es algo fijo a largo plazo. Hay que adaptarla constantemente con los nuevos datos obtenidos
de los distintos stakeholders o actores del negocio, que justamente, retomando con lo anterior, lo logramos, como les decía, producto de la curiosidad y nuestra capacidad de desaprender y del entendimiento de nuestro entorno. Entonces acá viene mi siguiente pregunta, que es si están haciendo elecciones que les permiten enfocarse en sus objetivos, y un ejercicio de pensar cuáles son las cosas que pensaban hacer hoy, que podrían evitar para llegar más directo al objetivo que tienen y realmente enfocarse. Personalmente creo que hacemos muchísimas más cosas de las que deberíamos hacer para lograr lo que queremos. Así que bueno, invitación a ir pensando en eso. Y continuando, aunque uno adquiera y ejercita el pensamiento estratégico, la realidad avanza y el mundo cambia a una velocidad que siempre nos deja en desventaja. Y por eso la habilidad linkeada directamente con esto es la capacidad de manejar la incertidumbre. La incertidumbre es una expresión que refleja el grado de desconocimiento que tenemos acerca de una condición futuro, y por defecto nuestro cerebro está seteado en entenderlo y decodificarlo como una amenaza. Y es normal sentir estrés y querer alejarnos de algo que nos amenaza y nos resulta desconocido. Pero realmente pertenecer en un lugar donde nos sentimos cómodos también es condenarnos a nunca avanzar. Y acá les traigo otra frase que me encanta, de Satya Nadella, CEO de Microsoft, que dice que los líderes debemos pasar de una mentalidad de saberlo todo a una de aprender continuamente. Y este cambio de mentalidad para mí es fabuloso porque nos elimina la presión de tener que tener las respuestas correctas. Creo que el mundo actual plantea constantemente desafíos complejos, y con complejos me refiero a que se combinan distintos elementos interdependientes, algunos de los cuales pueden ser desconocidos, pero que cambian de forma impredecible, y además generan resultados desproporcionados e imprevistos. Entonces realmente este tipo de situaciones complejas con estas características requieren soluciones que sean con el método de prueba y error, y para poder hacer cosas con el método de prueba y error, como líderes necesitamos mucha humildad para poder aceptar que nos vamos a equivocar, que tenemos que aprender y que tenemos que adaptarnos. Entonces, algo que también me parece interesante con este desafío es dejar de aspirar a la perfección, que en este contexto resulta inútil, y en su lugar apostar a la mejora continua como medida de performance. Entonces acá mi pregunta sobre esta habilidad es ¿cómo reaccionaron frente a la crisis del coronavirus que nos afectó a todos? Piensen cómo guiaron a sus equipos, cómo lograron cuidarlos, pero a su vez subir la vara como para desafiarlos frente a lo que todos nos íbamos a tener que enfrentar. Y continuando, aunque seamos ávidos recolectores de información del entorno, diseñemos una estrategia enfocada en lo que queremos lograr y naveguemos la incertidumbre con templanza, igual vamos a fallar. Es muy baja la probabilidad de que todo salga sistemáticamente como lo esperamos, y por eso la habilidad que nos permite seguir adelante es la resiliencia. Cuando uno se refiere a resiliencia en materiales, a mí siempre me gusta, como soy licenciada en comunicación, me encanta ir a buscar el significado de las palabras. Cuando uno se refiere a resiliencia en relación a los materiales, a los mecanismos o a los sistemas, la resiliencia es la capacidad de volver al estado inicial cuando un cuerpo sufrió una perturbación. Y en los seres humanos, esa capacidad implica también poder volver al estado inicial, pero habiendo fortalecido alguna de las capacidades que se vieron afectadas en ese proceso de perturbación. Y la importancia de la resiliencia en el ámbito laboral, para mí radica en el que, sabiendo que algo nos va a sacar de eje, porque siempre pasa, podamos tener mapeados nuestras reacciones, podamos tener recursos para volver a centrarnos, y afrontar que ahora tenemos dos problemas. Uno, que algo nos sacó de eje, y que sigue estando el problema que nos sacó de eje.
Así que este desafío de calmarnos, de volver a poner nuestra capacidad en 100% enfocados en resolver lo que nos perturbó, creo que es fundamental para el manejo, como decía, de la incertidumbre. Y hoy las empresas requieren más que nunca con personas que puedan lo más rápido posible hacer este proceso de decir, me caí, me tengo que levantar, tengo que entender por qué me caí, tengo que entender cómo opero, qué me saca, qué acción me saca de esa frustración, y poder volver a intentar algo nuevo frente al problema que nos golpeó. Entonces, acá la pregunta que les dejo es, ¿cuánto tiempo les lleva recuperar su estado de paz frente a una crisis? Y si se toman el tiempo para sistematizar el aprendizaje generado. Y con esto me refiero a entender esos patrones de respuesta que tenemos todos, y también tener como a mano ese kit de cosas, de ese kit de herramientas que nos sacan de esa sensación de perturbación, de frustración. Y en este momento es clave, o sea, saliendo de la resiliencia, nos recuperamos, enfrentamos la situación que nos perturbó y llegó la hora de tomar una decisión, llegó la hora de ejecutar, y acá toma protagonismo la habilidad de la toma de decisiones. Hay otra frase de Mark Twain, un escritor estadounidense, que para mí es muy reveladora, que dice: las buenas decisiones provienen de la experiencia, pero la experiencia proviene de las malas decisiones. Me pasa de ver que, y mismo a mí me pasa, que procrastinamos la toma de decisiones difíciles, esa llamada que no queremos hacer y la vamos pateando en la agenda. Esa demora termina generando más problemas que las consecuencias que estamos tratando de evitar, y las cosas se empiezan a complicar mucho más. Y creo que uno de los principales, en mi experiencia de desafíos, es entender dos cosas. Una, cómo opera la relación entre la toma de decisión y nuestro deseo de ser aceptados y queridos, porque a menudo ese temor de tener la responsabilidad de elegir nos hace posponer la toma de decisiones y ser contemplativos o no ser tan asertivos con lo que realmente creemos que tenemos que hacer. Y el otro reto es eliminar la obsesión por tomar la decisión, o sea, la mejor decisión. Creo que como ejecutivos en este momento tenemos que poder tomar las decisiones oportunas, y en el momento indicado, y entender que se terminó la era de las decisiones a largo plazo, sino que viene una época de gestión de toma de decisiones continua a corto plazo, con el objetivo de validar la hipótesis que tenemos, que nos conduce a tomar esa decisión, pero con el objetivo de seguir buscando información para la siguiente toma de decisión, que va a tener que ser muy pronto. Y en este sentido, para pensar sobre esta habilidad de la gestión de toma de decisiones en sus carreras y en su liderazgo, les pregunto lo siguiente: ¿cuánto reaccionan y cuánto deciden? Para mí hay una gran diferencia, considerando que la reacción es una respuesta semiautomática, un estímulo, y en la decisión se ejerce una voluntad. Entonces, les dejo esa pregunta: ¿cuánto reaccionamos y cuánto decidimos? Y habiendo recorrido todo este camino, que no es ordenado, no es lineal, para mí es cíclico y todos los nodos se van retroalimentando, llegamos al momento en el cual nos damos cuenta de lo que para mí es más importante, que es que aunque queramos aprender, crecer, damos rienda suelta a nuestra curiosidad, nos animamos a desaprender, desterramos las antiguas verdades, planeamos estratégicamente, ejecutamos correctamente, nos recuperamos de la frustración, e igual los desafíos son cada vez mayores y seguimos fallando. Y la conclusión para mí es que no podemos lograr nada solos y que tenemos miles de aliados que no usamos. Por eso la habilidad que simplifica todo este proceso es el networking. Es sin duda la habilidad que más me convoca por ser uno de los pilares de Scalable. Para nosotros en Scalable el networking es la disposición a explorar quién es el otro, qué hace, qué desea. Implica escuchar sin opinar, sin buscar qué responder y sobre todo sin buscar tener razón o emitir un juicio. Implica también escuchar lo que los otros tienen para decirnos, bajando las barreras de defensa y siendo conscientes de que al fin y al cabo la palabra del otro no nos apresa,
que tenemos la capacidad de escucharla, discernir y hacer lo que nosotros querramos al respecto. Y en Scalable creemos que se necesita mucho más gente con que tenga la vulnerabilidad para poder pedir ayuda y para también brindar ayuda desde este lugar. Vemos todos los días en la comunidad global de graduados de Scalable cómo los individuos, las personas potenciándose, se convierte en una herramienta formidable para la transformación y para el impacto a nivel global, no solo en la vida personal de cada una de ellas. Y volviendo al principio de este análisis del sistema de competencias de habilidades emprendedoras, el networking, y aclaro esto porque a veces está muy mal entendido, el networking no como la acumulación de contactos en LinkedIn o no como el intercambio de tarjetas personales, sino realmente como la construcción de redes de colaboración genuinas que implica estar dispuesto a acercarse a los otros, hacer un nodo hacedor de oportunidades en una red activa y no de forma transaccional, ofreciendo nuestra escucha, ofreciendo nuestros conocimientos, nuestros datos, eso, como dice Francisco, eso pequeño, que para nosotros puede ser simple, pero que para el otro le puede resultar de gran ayuda, de una transformación fantástica. Esa habilidad es la que transversalmente nutre el resto de las capacidades del sistema de competencias emprendedoras. Estoy convencida de que todo lo hacemos a través del otro, no hay logros individuales, nuestra curiosidad se puede activar por un comentario que hizo otra persona, el otro es el que nos permite mucho más fácil poder confrontar los modelos mentales y contrarrestarlos con otros existentes que desconocemos, el otro es el que desde la experiencia o desde sus distintos estudios puede darnos mucho más fácil una aproximación a temas tan desconocidos como, por ejemplo, en mi caso pueden ser las tecnologías exponenciales y ver cómo afectan o cómo van a afectar potencialmente a la educación o a los negocios, que son los temas en los que yo trabajo. Los otros son los que pueden ayudarme a discernir si las hipótesis que yo estoy teniendo para hacer una decisión son correctas, o puede hacerme el desafío de preguntarme para que yo pueda llegar a la conclusión más acertada en el momento oportuno. Así que por eso, bueno, y una cosa que no les mencioné, pero que para mí es fundamental, y es el otro, siempre el que va a permitirnos ejercer de una mejor forma la resiliencia. En todas las situaciones laborales que yo pasé, estrés, frustración, miedo, ganas de irme, fueron personas de mi equipo las que me permitieron volver a intentarlo. Así que sin duda estoy convencida que todo tiene que ver con un otro. Y por eso los invito a pensar qué personas conocieron el último tiempo que tuvieron una influencia positiva en su vida profesional. Tratando de mostrarles la importancia de que la gestión de nuestra red de networking sea una tarea cotidiana, que tengamos presente, al igual que tantas otras que ponemos en la agenda. Y a modo de conclusión, les comparto una apreciación que tiene Francisco sobre el futuro. Él dice que se aproxima un mundo en el que, gracias a la coordinación de los individuos, a través del aprendizaje, de la tecnología, de la colaboración y de las economías compartidas, cada uno de nosotros va a tener en sus manos un poder que hasta ahora era insospechado. Y como les comenté con Peter Diamandis, muchos pensadores vislumbran, como Francisco, un futuro con abundancia, con muchas oportunidades, y otros realmente ven el riesgo que puede sobrevenir a causa de todos los cambios que estamos atravesando en la humanidad. Pero la verdad es que lo cierto es que el porvenir depende exactamente de lo que elijamos hacer nosotros, del futuro que elijamos crear y vivir. Y por eso me parece importante tener foco en el presente, pero también elaborar una proyección sobre lo que viene y empezar a crear todos los días ese futuro que queremos. Claramente no lo podemos predecir, pero sí podemos construir y promover un futuro que nos convenga y nos haga mejor a todos. Y por eso creo que todos necesitamos estas habilidades emprendedoras, este sistema de competencias que nos van a permitir navegar los desafíos que tenemos. Creo que
y a modo de conclusión, los negocios del futuro no van a permitir estructuras fijas, estáticas o arbitrarias, ni tampoco van a poder subsistir si no concilian el corazón del negocio con la promoción y el desarrollo del bienestar de las personas que hacen día a día el trabajo en esa organización. Por un lado, porque las empresas no van a poder, si mantienen esas estructuras fijas y arbitrarias, las empresas no van a poder adaptarse a los cambios, a la velocidad del cambio que se da, y creo que tampoco, si no coordinan su negocio con el desarrollo personal de las personas que lo hacen, no van a poder encontrar la voluntad y la energía en las personas para poder todos los días afrontar estos desafíos. Así que bueno, con todo este contexto que compartimos, creo que las habilidades emprendedoras y también las metodologías que emergen del mundo emprendedor se tornan fundamentales para empresarios, corporaciones y para todo profesional que quiera surfear el futuro. Pero bueno, la metodología la dejamos para otro momento. Espero que este repaso por las habilidades emprendedoras les haya sido útil y estoy a su disposición para comenzar a charlar del tema. Bueno, fantástico, Paula, muy interesante. Aparte, me encanta porque me parece que cualquiera que se tome en serio hacer una introspección a partir de las preguntas, se va a llevar unos aprendizajes de un valor enorme, enorme, enorme para su trabajo y para su vida. Así que nada, tómenlo en serio porque son realmente preguntas de una utilidad gigante. Aprovecho y comento, porque por ahí no lo dijimos, que Francisco Santolo, que es el fundador de Scalable, bueno, es referente muy importante en el mundo de los emprendimientos, y aparte una persona muy ligada a la comunidad de la Universidad del SEMA, porque bueno, él hizo su carrera de grado en la UCEMA, hizo su MBA, es profesor en la universidad, tenemos mucha relación con él, que es una persona maravillosa. Pero volviendo a lo nuestro, ahora vamos a dar lugar a las preguntas del público y de paso les damos tiempo para que vayan poniendo preguntas. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo has puesto en juego estas habilidades en tu rol de tener que liderar el desarrollo y la mentalidad de crecimiento y el espíritu emprendedor en Scalable, que es, bueno, una comunidad de emprendedores al fin y al cabo, ¿no? Así que es como, nada, también el desafío de bajar a tierra y hacer realidad en casa lo que uno predica. Totalmente. Mira, te cuento algo que es muy sencillo y que me parece que está totalmente ligado con lo que dijiste vos de tomarse un ratito como para realmente pensar estas preguntas y evitar esa tentación que tenemos de decir, ya lo sé, como siento que esto ya lo sé, y realmente enfrentarse al hoja en blanco y escribir las respuestas. Yo tengo la ventaja de tener, bueno, como mentor a Francisco Santolo en Scalable, cuyas conversaciones y desafíos constantes y la provocación a tener este mindset de crecimiento en la empresa es siempre un propulsor de mi curiosidad, de mi capacidad de desaprender, y yo trato de transmitírselo a todos los miembros de mi equipo. Y por otro lado, algo que particularmente yo hago es, tengo una hoja de Notion, esta aplicación que nos permite tener organizada cualquier tipo de información. Si no lo conocen, les recomiendo porque es un gestor de material súper útil que uno puede tener en la computadora y en el celular. Tengo dentro de mi Notion una solapita que se llama habilidades a desarrollar. Tengo la lista de las habilidades tanto blandas como más duras que tengo, que siento que estoy por debajo de lo que quiero fomentar. Y tengo la rutina de, si no lo logro diariamente, por lo menos semanalmente, hacer una retrospección y enfrentarme a las preguntas, estas mismas preguntas que yo les hice, y poder entender si durante la semana o si durante ese día hice cosas de más que no aportaron valor real a lo que estoy queriendo hacer, si me animé a decir lo que quería decir, si fui asertiva en mi curiosidad por plantear preguntas, por desafiar el pensamiento del otro, si le di espacio a mis equipos para poder hacerlo. Y creo que mirar para atrás y tener un juicio crítico de lo que hacemos todos los días, o por lo menos semanalmente, nos da la posibilidad de volver a intentar algo distinto.
me llevo enormes aprendizajes y me sorprendo mucho de mí misma y de la inercia que tenemos en nuestra conducta, en nuestras conductas aprendidas, cada vez que hago este ejercicio. Y nada, y se los recomiendo porque parece simple, parece obvio, parece una pérdida de tiempo, pero realmente es transformador el hecho de mirar para atrás, mirarnos a nosotros mismos, superar la frustración que da como desaprobar estas habilidades blandas cotidianamente, estas habilidades emprendedoras cotidianamente, y decir, ah, mira, volví a hacer lo mismo, bueno, mañana voy a tener a mí me sirve mucho también tener como notas mentales, como si fueran alarmas que me van despertando, que estoy siguiendo una conducta aprendida que no es la que quiero seguir ejercitando. Bueno, mira, ya que estamos con recomendaciones, acá Federico Weiss pide recomendaciones de documentales. Yo abriría materiales, ¿no? Sobre emprendimientos, startups, empezando por el sitio de ustedes que tiene de todo. Totalmente, bueno, sí, en www.scalable.com hay mucho material, tenemos una sección de artículos, de videos y de podcasts en español, inglés y portugués, que los invito a conocer. Y después la verdad que, como les decía al principio, hoy hay una cantidad impresionante de aplicaciones o de recursos para estudiar de forma remota y con la agenda que cada uno tiene. Yo les cuento cosas que uso. Yo Masterclass, esta aplicación de Masterclass la uso mucho, Mindvalley. Miro mucho los documentales de Netflix. El otro día vi uno muy interesante que se llama Inside Jobs, sobre la crisis financiera del 2008, y dentro de la sección de documentales de Netflix, también nosotros en el curso los invitamos a los alumnos a ver el que tiene que ver con ahora no me va a salir el nombre, capaz Fran ahí lo puede mandar por el chat, Fire Festival, que describe muy bien el ecosistema emprendedor sobre el cual nosotros hacemos una crítica y una contrapropuesta sobre cómo se puede generar emprendimiento sin inversión y sin entrar en el típico funnel del VC de buscar rondas de inversión. Y bueno, Fire Festival es un caso real en el que el emprendedor terminó preso por distintas causas, pero bueno, es interesante para conocer un poco cómo opera el ecosistema emprendedor. Después yo soy muy de ir viendo qué cursos, por ejemplo, Harvard, que tiene una aplicación, Harvard X se llama, tiene cursos que uno puede cursar de forma gratuita y si después uno quiere, paga la certificación. Pero bueno, así hay muchísima disponibilidad de conocimiento y como de recursos a disposición. Sin duda, la lectura de, no sé, Amazon, yo lo tengo en mi celular y libro que veo y que me recomiendan, lo voy poniendo ahí en la fila como para armar mi plan de lectura, que lo tengo pensado y lo tengo esquematizado en el año, lo voy adaptando según las necesidades que surgen, pero es algo que a principio de año me dedico a hacer. Francisco tiene algo que nos recomienda mucho, que es la lectura, o sea, la lectura escuchando, y capaz a 1.5x o 2x los más avesados en el entrenamiento auditivo, pueden realmente un libro que uno tarda un mes leyéndolo en papel, escucharlo mientras pasea al perro o escuchando mientras hace las tareas cotidianas de la casa, y son esos tiempitos muertos, digamos, por alguna manera, que puede aprovechar para conocer, para seguir aprendiendo. Acá Alicia Mosman dice, cuando hay que decidir rápido, ¿cómo hacemos para evitar reaccionar? Bueno, no sé, me vino la frase, vísteme despacio que estoy apurado. Creo que existe la posibilidad de tomarse un tiempo para analizar la información disponible. Creo que la información disponible, si nosotros estamos inmersos en nuestro trabajo cotidiano, la tenemos presente, está como en nuestra esfera de pensamiento. Y creo que con esa información disponible uno puede hacer un análisis de qué quiero lograr y qué va a pasar si hago esto, y generar un escenario, qué va a pasar si hago esto, a qué actores de mi ecosistema afecta,
qué posibles interacciones o consecuencias va a poder traer si hago esta otra cosa. El hecho de pensar que nuestro objetivo tiene que ver que para lograr las cosas que nosotros queremos siempre es vía otros y tenemos que lograr que los otros hagan lo que nosotros queremos hacer, me parece que es como un sistema de pensamiento que no es tan, o sea, si uno tiene la información ya en la cabeza porque está inmerso en lo cotidiano del negocio, puede hacer rápido ese ejercicio de pensar escenarios y ver cómo se desencadenan las consecuencias. Para mí, y para mí este ejercicio obviamente requiere de práctica, porque estas habilidades como les digo, no se forjan de la noche a la mañana, sino que si uno tiene una escucha activa y va acumulando, tiene la capacidad de acumular y sistematizar en sus estructuras mentales cada vez más información, conocer a los actores con los que se relaciona, conocer cuáles son, sobre todo esto es súper importante, conocer cuál es el valor percibido por cada uno de las personas, de los actores del negocio. Cada uno percibe valor de una forma distinta para nuestro proveedor, para nuestros empleados, para el board, para el consumidor. El valor percibido es distinto, y si nosotros sabemos exactamente qué es valor para cada uno de los actores, porque mediante la escucha activa, conversaciones con preguntas abiertas, lo podemos identificar y conocer realmente a las personas, no a los actores, a las personas que están como desplegando el rol de actores en ese momento y terminan siendo personas con nombres, digamos, y que conocemos. En los momentos de más urgencia, uno tiene la gimnasia y la cintura como para hacer ese mapeo y tomar la decisión, como decía al principio, la más oportuna para ese momento, para testear y capaz comprometer lo menos posible. Cuando uno dice, bueno, voy a tomar una decisión para lograr esto, para tratar de torcer las cosas para este lado o para este otro, siempre con el objetivo de decir, bueno, pongo en riesgo esto, es un riesgo controlado, y voy a tratar de, con esta decisión que tomo, aprender algo nuevo, porque sé que va a venir un nuevo desafío. Es un poco lo que les decía al principio, de que ya no hay no tenemos que tomar decisiones pensando que van a afectar el largo plazo, o van a poder mantenerse vigentes en el largo plazo, sino que todos los días nos vamos a enfrentar a ese desafío de tomar pequeñas decisiones para testear lo que queremos testear, volver a recolectar información, volver a ver cómo se afectan los stakeholders del negocio y volver a barajar, digamos. Sabes, Paula, que acá tenemos una pregunta de Cristian que creo que daría para otro webinar de 1 hora, pero bueno, me parece que vale la pena que compartas, aunque sea un poquito, porque ¡qué dice desafío! que a ver, desarrollar un poquito esto de cómo emprender sin necesidad de poner una inversión inicial importante, ¿no? Cómo organizarse, que a veces uno trata de empezar a lo grande y es como el peor error que podés cometer. Estupendo, sí, da para otra charla, pero me parece súper interesante. Uno de los cambios de paradigma que nosotros presentamos en Scalable tiene que ver con desmitificar la necesidad de inversión inicial para generar negocios. Y esto tiene que ver con que si realmente uno, desde la concepción del modelo de negocio, descubre una necesidad importante para un grupo de clientes, sabe dónde encontrarlos, sabe cómo otorgarles ese valor, la pregunta es, ¿por qué el cliente no financiaría nuestro negocio? ¿Por qué no poder cobrarle por anticipado y tener arreglado con nuestros proveedores? Porque el desarrollo del cliente se hace a la par del desarrollo de proveedores y de todos los stakeholders. ¿Por qué no lograr financiarnos tanto con los clientes como con los proveedores? Hay miles de ejemplos de casos reales de la red, de los más de 1500 graduados de Scalable, que haciendo estas entrevistas que nosotros en la metodología llamamos de problemas, saliendo a hablar con los consumidores, logran encontrar formas de resolver un problema muy fuerte a un nicho del mercado, a un segmento de clientes acotado, saben sistemáticamente dónde encontrarlos, que eso es lo más importante. Los emprendedores generan grandes productos, grandes servicios, pero después no saben a quién vendérselo, literalmente no saben dónde ir a buscar a sus consumidores. Y si uno hace al revés el proceso y primero desarrolla el cliente y después desarrolla el producto en función, co-creándolo con el consumidor, no hay duda alguna de que puede financiarse con el consumidor, logrando que le paguen antes y logrando ganancias desde la primera venta, y que las ganancias sean las que propulsan el crecimiento de la empresa. Así se construyó Scalable y hicimos la empresa global que tenemos hoy. Obviamente da para un debate enorme
Es un temón, pero es bueno, súper interesante. Me acá parece creo importante que lo puedas tocar, claro. Sí. La clave es preguntarnos qué es la inversión. Primero tratar de entender claramente qué es la inversión y después poder, que no, se los dejo ahí como, como un desafío para que lo piensen ustedes y feliz. ¿Cómo se llamaba la persona que lo preguntó? Cristian. Cristian, sí, si me quiere contactar, poder charlar del tema, pero un ejercicio que hacemos mucho en Scalable es decir, bueno, a ver, ¿por qué creemos, por qué tenemos esta fe ciega de que necesitamos plata para invertir? ¿Qué es invertir? ¿Qué queremos lograr con la inversión? Y ir como desterrando y llegando a la definición más intuitiva de qué es la inversión. Y en ese ejercicio de definir las cosas con el concepto más intuitivo, con el concepto más básico, te vas a dar cuenta que hay formas de no usar la inversión o incluso de transformar la inversión en variabilizar lo que puede llegar a ser una necesidad de inversión, no adquiriendo activos, por ejemplo. Pero bueno, es súper complejo, no me quiero meter en... Es simple, pero bueno, es largo de explicar. Para explicar bien, los invito a contactarme y charlar un poco más del tema. Acá aprovecho también y me echo que hay varias personas por el Q&A, por el chat, que preguntan, por favor, va a estar esto grabado, podemos acceder en otro momento, me perdí un pedacito al principio y quiero desde ya que se graba. Va a estar a disposición en la web de la universidad, en el mismo lugar donde la charla estuvo anunciada. Dennos unos días, porque no es instantáneo, por ahí, no sé, una semana, dos, pero eventualmente va a estar el video disponible. Acá tenemos otra pregunta de Alfredo, que empieza con una observación. Dice que con el 20% del entusiasmo de Paula resolveríamos el 80% de nuestros problemas. Está bien, la ley de Pareto. Tal cual, le arranca diciendo, explicándolo desde Pareto, dice, ¿cómo tenemos que hacer para mantener siempre alto nuestro entusiasmo? Pregunta Alfredo. Bueno, qué linda pregunta, me parece súper interesante. Sí. Creo que tiene que ver con trabajar en algo que nos dé plenitud y que esté alineado a nuestro propósito. Es algo que nosotros trabajamos mucho y fomentamos mucho desde Scalable, y nuestros modelos de negocio tienen una sola cosa fija, todo lo demás es flexible y es posible de ser cambiado frente a cualquier adversidad, salvo el propósito, el propósito personal del emprendedor, no del profesional, no el objetivo del negocio, el propósito por el cual nos embarcamos en hacer las locuras que hacemos. Y teniendo fijo eso, que si bien puede mutar en el tiempo el propósito, porque a medida que crecemos y lo retroalimentamos va mutando, pero al hacer todo enfocado a nuestro propósito personal, las adversidades cobran otro sentido, las dificultades cobran otro sentido, y uno al final del día está agotado, está cansado, está enojado, está triste, pero decís, bueno, valió la pena, estoy recorriendo el camino que quiero recorrer. Eso creo que es lo que a mí me mantiene con energía. Te cuento que 2 minutos antes de que vos empieces tu respuesta, acá Gustav, que se declara alumni de la comunidad de Scalable, dice, el propósito por sobre todas las cosas. Qué bueno, me encanta ahí, miembros de Scalable. Bueno, nos quedamos sin tiempo, parece mentira, voló, nos podríamos quedar 2 horas más charlando con este nivel de energía y de entusiasmo, pero bueno, me gusta siempre dejarte la posibilidad de que cierres vos, Paula, que nos digas qué idea querés que nos llevemos, o qué, digamos, de todo lo que recorriste, por ahí, no sé, dónde podemos hacer como un doble clic, que sea ese mensaje final que nos llevamos de la charla de hoy. Dale, me encanta. Bueno, primero agradecerles el tiempo, creo que es uno de los recursos que sí es escaso, y que compartirlo acá conmigo y con todos ustedes, la verdad que lo valoro un montón. Después, algo que no sé si mencioné dentro de este sistema de competencias que describí, al igual que el networking, creo que la humildad es la que permite atravesarlo y ir girando en torno a estos nodos de estas competencias una y otra vez. Creo que reconocernos frágiles, vulnerables, dolidos, quebrados, es lo que permite
seguir adelante. Y si quieren ver materiales, como decía antes, en la página de Scalable hay un video de Francisco en una de las clases que daba en la época de las presenciales, que se llama La trampa del ego, y que tiene de una forma muy coloquial una invitación a decirnos si te sentís cómodo, es que estás jugando en un nivel más bajo del que podrías. Y él da un ejemplo y dice, andá a jugar al pádel que nunca jugaste y salí derrotado de la cancha y volvé a ser aprendiz de algo. Y creo que ese es el espíritu en el que los invito a moverse, a explorar el sentirse incómodos, a explorar la humildad de decir, soy aprendiz nuevamente después de haber recorrido una carrera enorme y tener puestos y logros y títulos, volver a ser aprendiz en lugares en donde no nos sentimos cómodos y a transitar esa incomodidad, que no es fácil, pero es muy fructífero. Bueno, me encantó tu cierre, muchísimas gracias María Paula, ha sido un placer, gracias a compartir ustedes. esta hora con vos, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron desde el público. Nos reencontraremos en un par de semanas en otra edición del ciclo de Mujeres Líderes de Negocios, y bueno, un beso grande y que continúen muy bien su día todos. Muchas gracias, igualmente. Estamos en contacto.